capítulo 11, del 1 al 4. Este pasaje que vamos a ver hoy es algo que hablaba la pastora ahora y es sobre la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro, ¿todos la tenemos? Habla de algo, ya creo que todos sabemos más o menos de lo que significa la oración del Padre Nuestro, de lo que dice, pero quiero hacer un énfasis bien importante dentro de esta oración. Estaba el Señor Jesús orando, ¿cierto? Lucas 11, del 1 al 4. Bueno, ahí lo vamos a tener, solamente lo vamos a traer a memoria, yo se lo voy a contar. Estaba el Señor orando y al terminar de orar, uno de sus discípulos se acercó y le dijo algo, le hizo una invitación y le dice: Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué ese discípulo le dice a Jesús que le enseñara a orar? Porque cuando él veía que Jesús estaba en unos tiempos a solas, él veía que después de eso el Señor Jesús iba y hacía unas cosas extraordinarias, iba y sanaba enfermos, iba y hacía milagros, ¿cierto? Y entonces a uno de sus discípulos le causó que a través de lo que hacía el Señor Jesús en ese momento, era lo que realmente iba a traer bendición para su vida, porque si así lo hacía con Jesús, también lo podía hacer con él. Y por eso le dice: enséñanos a orar. Miren, esto es impresionante. Este mensaje de hoy es bien poderoso, porque si le cogemos el hilo a este mensaje de hoy, vamos a poder entender algo que a través de la oración, porque ¿qué hace la oración? La oración lo que hace es direccionarnos y empoderarnos para hacer la voluntad de Dios, entendiendo que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, es la mejor. Cuando nosotros entendemos eso, entonces vamos a tomar la oración como algo más para nosotros. Vamos a orar más, vamos a tener en cuenta más la oración, porque la oración sí tiene poder. Y así como actuaba en Jesús, también actúa en nosotros. Por eso para el Señor Jesús era muy importante poder direccionar a este discípulo que le dice: enséñame a orar, porque tengo que hacer una oración que tenga propósito, no orar por orar, sino una oración que tenga poder, una oración que se alinee a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces él tenía que decirle una oración para que sus discípulos se enfocaran en algo en particular y no perdieran el tiempo orando por otras cosas que no tienen, digamos, relevancia en la vida de cada persona, ¿no? Sino que algo que sea concreto y traiga poder a sus vidas. Por eso aparece la oración del Padre Nuestro. ¿Cómo inicia la oración del Padre Nuestro? Cuando le dice en el versículo 2: Señor, enséñanos a orar, así como como Juan también enseñó a sus seguidores. Entonces Jesús le dijo: cuando ores, digan así: Padre nuestro que estás en el cielo, ¿cierto? Santo o santificado sea tu nombre. Y le dice algo: venga a nosotros tu reino. Ojo, ¿por qué voy a parar ahí? El Señor Jesús quería que sus discípulos oraran, que su iglesia orara, para que el reino de los cielos se estableciera en la tierra. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como se hace ¿en dónde? En el cielo. Pero que se haga ¿en dónde? En la tierra. Ojo, muchas veces hemos tenido que el reino de los cielos se establece, pero después de que uno se muere. No es así. Jesús le dice a sus discípulos: ojo, anhelen, pidan, clamen, oren. Cuando oren así y pidan que el reino de los cielos se establezca en la tierra, porque de esa manera es que las cosas van a cambiar, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, la oración de nosotros, ¿cómo debe ser? Una oración inspirada por el Espíritu Santo, porque ella es la que nos va a llevar a nosotros a hacer la voluntad de Dios. En la palabra de Dios, en Juan 5:30, para que los que están anotando, por favor, no la vamos a leer, solamente ténganla ahí en cuenta. Ojo, nosotros tenemos que tener claro que todo lo que dice el Señor Jesús tiene sentido. Él vivió una vida con propósito, o sea que todo lo que Él hizo, lo hizo con un propósito. Y por eso cuando Él ora así dice: es que yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Y por eso direcciona a sus discípulos a que oren, para que se establezca el reino de los cielos.
Dice, venga a nosotros tu reino. Y eso es lo que quiere Dios. Hacer, digamos, cuando hablamos es una contracultura, cultura del reino, ¿cierto? O sea, todo lo opuesto a lo que hoy estamos haciendo. Miren que hay algo muy curioso. Si hablamos un poquito de la cultura ahí en ese espacio, la cultura a veces, o generalmente muchas de las culturas que tenemos no son buenas. Por ejemplo, el de llegar tarde. Nos reímos de eso, pero mira qué tanto daño nos hace. Y como colombianos, pues chévere que seamos gozosos, alegres, pero a veces no caemos en cuenta de que eso no es de Dios, que eso no es la cultura de Dios, ¿cierto? Bueno, ¿por qué establecer el reino de Dios y su cultura? Vamos a ir a Juan 18:36, ese sí lo vamos a leer, por favor. ¿Por qué tenemos que establecer, o por qué Dios dice que debemos establecer? Jesús orienta a sus discípulos ¿a qué? A que establezcamos el reino de los cielos, a que anhelemos el reino de los cielos. Y la cultura del reino. Recuerden que todo reino tiene un rey y todo reinado tiene una cultura, ¿cierto? ¿Quién es el rey? El rey es Jesucristo, es Dios, y Él quiere que la cultura de Él se establezca en la tierra, no otra cultura. ¿Qué es lo que dice el Señor en su palabra? ¿Alguien lo quiere leer, por favor? ¿Alguien no lo quiere leer, por favor? Respondió Jesús: el reino no pertenece a este mundo. Si así fuera, mis siervos pelearían para que no estuviera en manos de los griegos. De hecho, mi reino no es de acá. Ajá. Porque el reino que hay, no es de quién, no es de Dios. Ojo, esto es muy importante. El Señor Jesús dice, porque mi reino no es de qué, de este mundo, no es de acá. Pero miren que es curioso que a veces nosotros hemos entendido y aún criticamos a Dios por muchas cosas que vemos que para nosotros es cultura de Dios y que es reino de Dios, y no lo es así. Y a veces lo adoptamos en nuestra vida como algo que viene de Dios y aún caemos en crisis creyendo que es de Dios, ¿cierto? Pero entonces el Señor aquí aclara algo. Ojo, anhelen el reino, porque el reino que hay no es el mío. Importantísimo eso. El reino que estamos viendo hoy en día, la forma como nos están direccionando hoy en día, la forma como estamos viendo hoy, cómo nos gobiernan, no es ¿de quién? No es de Dios. Por eso genera en mí una inquietud y me genera a mí un poder. ¿Saben por qué? Porque ya me lleva a orar, a decirle a Dios, en cualquier circunstancia, me lleva a orarle, Señor, si esto que está pasando para mí no es bueno, es porque no viene de ti. O sea, no es tuyo, y yo anhelo ver tu gloria en esto que estoy viendo que no es tuyo. Pero cuando no tengo en claro que ese reino no es de Dios, ¿sabes qué hago? ¿Saben cuál es la respuesta de muchos? ¿Será de Dios? No sé si a usted le ha salido alguna vez. Y uno dice, ¿será de Dios? Y no es de Dios, porque la Biblia dice, el mismo Jesús lo dice, porque este reino o mi reino no es de acá. Y la pregunta es, entonces, ¿quién es el que nos está gobernando? ¿Quién es el que está poniendo culturas? ¿Quién es el que está metiéndonos culturas a nosotros? Y recordemos que las culturas son poderosas, cambian la vida del ser humano, cambian naciones o hacen que las naciones sean. Entonces, cuando el Señor Jesús le dice así, mi reino no pertenece a este reino, no es que es un reino totalmente diferente. ¿Cuál es el reino que estamos viendo hoy? Un reino de mentira, un reino de engaño, un reino viciado, un reino que solamente piensa en sí mismo, pero no piensa en lo que Dios realmente quiere que pensemos. O sea, no es de Él, ese es el reino que estamos viendo. Por lo cual, no podemos ser conformistas y dejar que las cosas que están pasando en este mundo, que nos gobiernan a nosotros en este mundo, simplemente las adoptemos, aún siendo cristianos, las adoptemos como ¿qué? Como algo que ya ha sido establecido. Por eso se llama contracultura. El Señor Jesús nos invita a eso, a que no permitamos eso en nuestras vidas.
La iglesia, ojo, la iglesia es la que tiene la responsabilidad de orar, de clamar por el reino de Dios. Porque nosotros somos los que conocemos a Dios y sabemos qué es lo que viene de Dios. ¿Sí me hago entender? Porque ya sabemos quién es Dios, sabemos que Dios es amor, sabemos que Dios es perdón, sabemos que Dios es bendición. Entonces nosotros somos los que debemos hacer la voz para que el reino de los cielos se establezca. Yo miraba algo, ahora que hubo en el año pasado, todo el alboroto ese del paro, ¿se acuerdan? Y que todo el mundo empezó en una noche a sufrir pánico. Se mandaban mensajes por internet y todo el mundo en mi casa estaba viviendo ese pánico. Y algo me llegó a mi mente y con mi esposa decíamos, no, es que esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Entonces lo que hicimos fue pedirle a Dios que trajera paz. Que trajera paz y se quitara todo aquello que estaba sometiendo a la gente. Y créanme, hijitos de Dios, empezaron a suceder cosas y al otro día empezamos a reclamar el reino de Dios, a pedir el reino de Dios, y al otro día se supone que también iba a haber violencia y todo eso no sucedió. Yo decía, yo no sé si fue por mi oración, pero yo hago lo que me corresponde. Pero muchas personas que hacen, aún como cristianos, caemos en el mismo cuento y todos nos empezamos, ay Dios mío, ahora se nos vino ya el Apocalipsis. No ha llegado todavía el Apocalipsis, ¿cierto? Y empezamos nosotros mismos a hablar de lo que está sucediendo, de las cosas que están pasando, y terminamos igual. No se sometan, no vivan de acuerdo a las costumbres o a cómo vive el mundo. El mundo, cuando encuentra una pareja, le dice, ¿cómo van? Ahí, soportando el matrimonio. En el reino de Dios no se soporta el matrimonio. En el reino de Dios, ¿qué se hace? Se vive el matrimonio, se goza el matrimonio. En el reino de Dios, ¿qué se hace? Los hijos caminan, no los hijos se estancan, porque la Biblia dice que los hijos son herencia de Dios. Eso es el reino de Dios. En el reino de Dios se vive toda esa clase de cosas. Por eso el Señor dice, no se sometan, porque afuera todo el mundo, o en su gran mayoría que no conoce el reino, lo que hace es someterse a él y hablar de él. ¿Usted se acuerda qué hacían los reyes en esa época? En la época de las conquistas y todo eso. El rey decía y el rey sometía, pero todo iba a favor de él. En este caso es diferente, todo va a favor ¿de quién? De su pueblo, a favor de aquellos que tienen a su rey. Eso es lo que hace el reino de Dios. Entonces dice, primero, no viviendo el modelo de este mundo, ya que este mundo está viciado. Algo bien especial y es un ejemplo especial. El reino del mundo dice que usted no tiene posibilidad de estudiar. Si hay posibilidades de estudiar hoy en el mundo, en el reino del mundo, muy pocas. Un pelado sale del colegio y ¿qué le pasa? Le toca empezar a mirar a ver cómo hace para estudiar, porque ya el colegio es pasajero. Pero vaya, metas a la universidad, entonces ahí es donde empiezan las cosas. ¿Qué le dice a uno? Toca someterse al mundo. Pero cuando yo le digo, Señor, venga a nosotros tu reino, entonces ¿qué hace Dios? Yo invito a que lo que tiene Dios se establezca sobre mi vida. Y yo quiero dar testimonio aquí, ya que está mi hija ahí. Cuando nos sentamos, colocamos sobre la mesa algo y es que ella no podía estudiar. ¿Cierto? Y el mundo, o el reino del mundo nos decía que no se podía. Pero el reino de Dios dice lo contrario. Establecimos el reino de Dios en ese momento, oramos, había más para ella y fue así. Ahora ya está estudiando. Porque ese es el reino de Dios. Porque la cultura de Dios es así, es de pensar así, es de actuar así. ¿Cierto? Y entonces ahí ya no quedamos limitados, porque el reino de Dios trae bendición y suple la necesidad de aquellos que le claman y pide. Por eso dice Dios, pidan que venga el reino de Dios, porque a Dios le place que sus hijos oren de acuerdo a ese rey que tienen y que lo haremos así. Bueno, esto era una introducción, ¿no? Porque ahora sí vamos a ir a ver la cultura que nos toca hoy. Teniendo en cuenta el propósito de Dios para nuestras vidas, debemos establecer el reino de Dios y la cultura de Dios. Hoy vamos a ver una cultura así rápida, para terminar, y es la cultura de servir. Servir, la cultura de servir. ¿Por qué contracultura? Porque hoy en día la cultura no nos dice que debemos servir.
sino que, o sea, tenemos distorsionado lo que significa servir. Y por eso es que para muchos servir es de menosprecio. Casi siempre el ser humano está buscando la manera de crecer para que tenga a otros que le sirvan. Cuando yo veía al pastor por la mañana, el pastor viene por la mañana con nosotros y él es el que le toca la parte de abajo. La parte de abajo que hay colillas de cigarrillo, toda la basura. Y yo veía al pastor ahí va viendo y yo decía, bueno, ¿cuál es el propósito de servir? Porque no es servir por servir, sino servir con propósito, ¿cierto? Entonces, cuando yo veo al pastor ahí barriendo, yo digo, el pastor tiene que tener un propósito. ¿Y el propósito sabe cuál es? Primero, agradar a su reino, o sea, a Dios. Y segundo, el propósito somos nosotros. Porque Él quiere que a través de su servicio nosotros seamos beneficiados. Porque aquí me imagino, si llegáramos nosotros y encontráramos el lugar, como lo encontramos por la mañana, hay un tapete de solo colillas. Yo no sé, aquí fuman de una manera impresionante, y ese es el tapete. Y así todos los que venimos en la mañana, yo decía, Señor, yo muchas veces vine aquí a la iglesia a servir, pero yo no tenía claro por qué servía. Yo simplemente hacía una actividad. Pero cuando entendí por qué es que debo servir, empecé a servir con pasión. ¿Saben por qué? Primero, porque servir es adorar. ¿Ustedes sabían eso? Mirando en la Biblia encontré servir y había un sinónimo y decía adorar. Cuando yo entendí que a través de mi servicio yo adoraba a Dios, ¡wow! Yo dije espectacular, porque ahora mi servicio va a ser más grande y va a ser con sentido, y no solamente voy a ¿qué? A servir por servir. Cuando yo estoy sirviendo, estoy adorando a Dios. Y miren lo que dice el Señor Jesús, porque es cultura de reino. Ojo, lo dice el mismo Señor Jesús. La palabra de Dios nos dice en Marcos 10 del 43 al 45. Marcos 10 del 43 al 45. Había un conflicto aquí entre dos discípulos. Mira lo que hacen los dos discípulos de Jesús. Le piden la medio babadita al Señor Jesús y le dicen, Señor, lo llaman así, le dicen, venga Señor Jesús, tenemos una pequeña petición para hacerle a usted, ¿cierto? Y le dicen, miren, queremos que yo esté aquí al lado tuyo cuando estés reinando. Yo quiero que tú estés aquí en la mitad y yo, dice el discípulo, esté aquí, y el otro dice, y yo aquí. Cuando el Señor Jesús les escucha eso, que están pidiendo puestos, porque el ser humano, mire, el ser humano es así, tiene una visión errada, diferente a la del reino. El ser humano siempre está buscando cómo brillar. El ser humano siempre está buscando que su ego se ha inflado a toda hora y él quiere brillar a toda hora. Y eso también lo tenían los discípulos. Los discípulos estaban pidiendo algo que ni siquiera se imaginaban, ni la dimensión de lo que estaban pidiendo. Y solamente diciéndole, cuando estés allá reinando, que nos coloques a cada uno en el lugarcito que estás. Y el Señor Jesús les dice algo impresionante al final y les dice en el 45. ¿Qué dice el 45? Mira lo que le dice el Señor Jesús a su petición. Primero, ustedes están pidiendo algo que ni siquiera saben lo que es. Y segundo, no tiene nada que ver con la cultura que yo estoy sembrando, que yo estoy colocando en la tierra. No tiene nada que ver con la cultura del reino. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Alguien lo tiene, por favor? Porque ni aun el Hijo del Hombre no vino a que le sirvieran, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por ellos. El Señor Jesús dice, yo no he venido a que me sirvan. ¿Y saben quién era el Señor Jesús? ¿Saben quién es Jesús? El Hijo de Dios, nada más ni nada menos que el Hijo de Dios. Y Él lo dice, mi cultura no es que yo vine aquí a que me sirvan, sino a que a servir. ¿Por qué era tan claro para el Señor Jesús eso? Porque Él sabía que cuando servía estaba adorando a Dios y estaba siendo parte del reino de su Padre. Y por eso miren lo que hace por allá en otro pasaje. Llama a sus discípulos, los sienta
y hace algo extraordinario y empieza a lavarle a cada uno la pecueca. ¿Cómo se siente uno cuando alguien se quita los zapatos y ha caminado mucho y a qué huele? A eso. ¿Cuál es el gesto de uno? Si no lo hace a veces uno o la esposa con el esposo o viceversa, sí que menos con un extraño. Y el Señor Jesús se agacha y empieza a lavarle los pies y aparece Juan y le dice: no, Señor, ¿cómo se le ocurre? Porque eso que estaba haciendo Jesús era lo más bajo. ¿Sabe quién hacía eso en esa época? La gente que servía, y lo más bajo para la gente es eso, no para el reino de Dios. Por eso la persona que le lavaba los pies en el reino no de Dios, sino en el reino del mundo, eso era lo más bajo. Pero Dios dice: ojo, están equivocados, porque eso es lo que debe hacer cada persona en el reino de mi Padre, servir. Por eso Dios se los muestra. Y le dice Juan: no, yo no quiero que usted le lave los pies. ¿Cómo así? Si al contrario, tengo que lavárselos a usted. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Si no te dejas lavar los pies, no vas a entrar al reino de los cielos. ¿Qué le contestó Juan? ¿Cómo? Pedro, perdón. Pedro, gracias por... Fue Pedro. ¿Qué le contestó? Lávame la cabeza, los pies, todo, porque la entendió, porque se pudo dar cuenta de que era algo que venía de Dios. ¿Saben? Por eso era que Jesús lo hacía. ¿Saben por qué lo hacía? Porque él sabía que eso era un servicio con propósito. ¿Saben quién estaba pensando Jesús cuando lavaba los pies? No estaba pensando solamente en el Padre. ¿Saben quién estaba pensando? En los discípulos. Porque en su mente y en su corazón, él sabía que con lo que estaba haciendo iba a llevar a un grupo de personas que para el mundo no valían nada, pero los iba a llevar ¿a qué? A que transformaran el mundo. Eso era lo que pensaba él. Miren, hijitos de Dios, ¿cómo sería este mundo con esa cultura? Apliquémoslo ahora. Imagínense cómo sería esa cultura de servicio en mi casa, donde el esposo le sirva a la esposa teniendo en cuenta el propósito de por qué lo hace. Nunca habrían peleas. Y siempre estaría sirviendo, siempre estaría haciendo algo porque sabe que a través de servirle a su esposa se va a sentir bien. Está honrando a Dios porque a Dios le agrada eso. Porque Dios sabe que cuando ve a un esposo que le está sirviendo a su esposa, independiente de lo que es, el primero que se pone contento es Dios. ¿Saben por qué? Alegra el corazón de Dios. Porque sabe que está adorando a Dios. Porque adorar no es simplemente una canción. No, adorar es un estilo de vida. Adorar es amar, amar es adorar, servir es amar. Cuando yo amo, yo sirvo. Por eso es que Dios dice que el servicio es honroso. Dios honra al que sirve. Pero miren, ¿sabe cuál es la cultura del reino? La cultura, perdón, que no es del reino de Dios. Es que a mí me tienen que servir. Y yo consigo plata es ¿para qué? Para que los demás estén allá abajo y yo pueda sentirme como que inflado, yo me pueda sentir. Esa no es la cultura. No lo hizo Jesús, que tenía cómo hacerlo y tiene por qué hacerlo, pero no lo hizo. Increíble eso, ¿no? Cuando yo entendía esto, por ejemplo, cultura del reino de servir, haciendo negocios. Hoy en día, ¿saben qué hacen en su gran mayoría cuando entran a un trabajo? No en su gran mayoría, perdón, no es así. Pero hay gente que tiene distorsionado eso. ¿Sabe qué hace? En lugar, un negocio que voy a hacer, yo le sirvo a ella y ella me sirve a mí. Pero en el reino, en la cultura del mundo es, yo me sirvo de ella y le robo a ella. Porque me interesa es cómo yo qué, cómo esté yo. Pero hay gente que hace, por ejemplo, un carro, lo primero que hace, tienen el carro estrellado, vuelto nada, envenenado, y lo hacen y lo maquillan y después lo venden. Y van a ese y le dicen al cliente, demuéstrame una fachada, porque primero hay que coger la plata y qué. Y después, mira a ver cómo usted resuelve el engaño que yo le hice. Esa no es la cultura. Servir es, yo me beneficio y usted se beneficia. Espectacular eso si lo aplicamos en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cierto? ¿Por qué? Si lo aplicáramos de igual manera si hacemos con la casa, los hijos. Cuando yo veía, digamos, ese aspecto de aplicarlo a los hijos, yo decía, Señor, es difícil, pero cuando lo entiendo,
se pone fácil, se pone mejor. Porque a veces los hijos, y por el hecho de no saber muchas cosas también como esto, uno a veces que espera que, uno ve que los hijos siempre están esperando que los padres les sirvan, ¿cierto? Que los padres están haciendo todo a él. Y a mí a veces me cagaba esas cosas, pero cuando yo entendí que a través de servirle a mis hijos, los estoy proyectando para que ellos también hagan lo mismo y les estoy proyectando algo bueno. Entonces ya me gusta servir. Qué bueno que un hijo haga lo mismo con su padre, ¿no? Con sus padres. Que cuando vea, tenga la posibilidad de servir es porque primero le agrada a Dios. Porque es la forma como se está estableciendo el reino. Y segundo, porque está haciendo algo por sus papás. Está aportando algo para sus padres. Eso es la cultura del reino. La contracultura, porque la contracultura es todo aquello que va en contra de lo que hoy nos está sometiendo y nos está formando una cultura viciada. Mire que hasta hoy la cultura nos dice que hasta hoy los trabajos, esa clase de trabajos de servir son los menos pagos. Por ejemplo, mira, los recolectores de basura, ¿cierto? Y uno mira, uy, hijo de madre, es un servicio tenaz y son mal pagos. Por la cultura que traemos. En otras partes, por el hecho de que nadie lo hace, porque nadie se atreve a hacerlo, lo pagan bien. Pero lo que va a Dios es, pensemos en algo. Y vuelvo a repetir, amar, o más bien servir es adorar. Y servicio con propósito. Cuando tú sirves, tienes que servir con propósito, no lo hagas por hacerlo. Y entendiendo que amar es servir, servir es amar. Yo al que amo le sirvo. Y yo pienso que ya para terminar, yo no sé por qué esto es tan marcado muchas veces en las mamás. Los hombres no. Yo lo digo conmigo. Una mamá toda la vida se la pasa sirviendo. Yo no sé si las mamás esperan algo a cambio, yo creo que no, simplemente lo hacen porque aman. Yo pienso que hay algo que donde Dios está impresionado es ver esa forma como las mujeres hacen eso. ¿Por qué? Porque están mostrando desde hace mucho tiempo el reino de Dios y todavía no se ha entendido eso. Una mamá se levanta y el niño tiene dolor de estómago y uno como papá lo que hace es voltearse para el otro lado y la mamá se levanta a atender al chino. Uno se enferma, ¿cierto? ¿Y qué hace? ¿Qué hace las cosas cuando uno se enferma? Eso se inventa cualquier cantidad de vainas, menjurjes, cosas, le echan cosas, de todo le echan, pero lo importante es que ¿qué? Que el servicio traiga propósito para levantar a su esposo, sea lo que sea. Así sea el esposo que sea, ¿cierto? Pero vaya un esposo y se le enferma a la esposa, le pega una encartada. ¿Sabe qué hace? Venga, mamá, mi esposa está enfermita, ¿cierto? Y se lleva a la mamá a que le atienda a la esposa porque se vuelve mucho. Pero ¿sabe por qué? Porque no está marcada la cultura. Yo aprendí, ¿sabe qué aprendí yo? A servir en mi casa, a servirle a mi esposa, a servirle a mis hijos, a servir en la iglesia. Yo no lo digo por mí, lo hago porque Dios lo colocó en mi corazón y entendí. Ahora entiendo más que esto le agrada a Dios, con mayor razón lo hago. Cuando usted llega temprano, ¿sabe qué está diciendo Dios? ¡Wow! ¡La pilló! Esto es cultura de mi reino. Esto es cultura del reino. Cuando llegamos temprano, cuando Dios dice, mire, le dieron las vueltas mal. Ayer me dieron 1,000 pesos de más. Y mire, le quiero decir una cosa. Yo le dije al muchacho, mira, me diste más. ¿Y sabe qué hizo la cara del muchacho? Quedó así. Por 1,000 pesos. Por 1,000 pesos. Pero ¿qué dice la cultura del mundo? Va alguien y saca el celular, se le cae un billete. ¿Y el que va atrás qué hace? ¿Sí o no? Y por allá sí, ya se fueron todos ya así. ¿Y sabe qué? Testimonio el domingo. No, quiero contar testimonio. Imagínense que Dios me regaló 50,000 pesos que estaba necesitando. Dios me escuchó. Eso no es testimonio. Eso no es cultura del reino. Lo que debió haber hecho era llamarlo y decirle, mira, se te cayó esta plata. ¿Cierto? Si lo viste, ¿cómo? No es que te lo hayas encontrado.
Si lo viste que se le cayó, pues llámalo y entrégale la plata. Pero hoy no es así. La cultura del mundo dice, se le cayó, róbeselo. Si hay que dar papaya, dele duro. Eso dice la cultura. Pero no, la cultura del reino es servir. Se sirve de tantas maneras. Miren, Dios está buscando a adoradores en espíritu y en verdad. Cuando hablamos de eso es hijos que no solamente canten canciones, sino que tengan un estilo de vida de servicio. Y vamos a seguir viendo más cosas de la cultura del reino para que transformemos al mundo. ¿Quiénes están dispuestos a transformar el mundo con la cultura del reino? Alza la mano. Bueno, otra vez, vamos a dar otra posibilidad. ¿Quiénes están dispuestos? ¿Quiénes estamos dispuestos a transformar el mundo con la cultura